muchas cosas que quiero contar y que tengo para decir, y suelo explayarme bastante. Así que bueno, mi idea es básicamente contarles mi experiencia desde, por supuesto, mi punto de vista emigrando. Y nada, cabe aclarar que esto lo digo siempre, cada uno hace su experiencia y no tienen por qué ser todas las experiencias iguales. Así que nada, esto es simplemente lo que yo opino, las cosas que yo viví y bueno, y mi experiencia, como dije antes. Bueno, para los que no saben, yo soy de Argentina. Me fui de mi país en 2020. Con mi pareja empezamos con la idea de emigrar en 2000, fines de 2018, que fue al poquito tiempo de empezar a salir. Y bueno, y durante todo el 2019 al principio estábamos que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, y al final las cosas se fueron dando y alineando para que podamos hacerlo. Así que nada, en 2020 teníamos pasajes para ir a vivir a La Coruña, en España. Ese era el plan inicial, o sea, después pasaron un montón de otras cosas que obviamente ahora les voy a contar. Pero bueno, teníamos pasajes para abril y como es de público conocimiento, con la pandemia no lo pudimos hacer, claramente se retrasó todo. Em, Así que claramente al principio íbamos a viajar en abril, después en mayo, después no se sabía cuándo. Así que en la mayoría del 2020 estuvimos encerrados como todo el mundo, y en principio habíamos cambiado los pasajes para, si no me equivoco, septiembre u octubre o algo así, porque no se sabía cuándo nos iban a dejar viajar. O sea, nosotros seguíamos encerrados en Argentina sin saber cuándo íbamos a viajar. Y en esos meses, obviamente, nuestro error fue ver las noticias, ver las redes sociales y escuchar demasiado al resto. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a dar una pequeña recomendación, que eso sí me gustaría que si alguien está viendo este video, que tome el consejo, porque creo que fue un error que tuvimos nosotros de básicamente escuchar demasiado al resto y la opinión del resto. Obviamente se decía que con la pandemia España estaba súper mal, que no había trabajo, que nada, que básicamente se iba a terminar el turismo para siempre y demás. Y no digo que no haya sido un momento difícil, porque lo fue para todos, no solo para España, pero sí nos pasaba que estábamos escuchando opiniones de personas que ni siquiera vivían en España. O sea, como decimos en Argentina, estaban tocando de oído, básicamente por lo que escuchaban en las noticias o leían en las redes sociales. Entonces, bueno, nos empezamos a preocupar y dijimos, si España está tan mal, ¿a dónde vamos? Porque tampoco vamos a ir hasta allá con todo nuestro esfuerzo, o sea, todo lo que nos conllevó ahorrar y demás para ir a gastarnos todos nuestros ahorros, y al mes o a los 2 meses tener que volvernos porque no conseguíamos trabajo. Así que en esos meses, digamos, esta decisión que tomamos habrá sido en julio más o menos. Dijimos, bueno, ok, España no, pero ¿a dónde vamos? Primero claramente teníamos que hacer ahí un cambio con los pasajes, que bueno, con el tema de obviamente del coronavirus eran bastante flexibles, pero no sabíamos a dónde ir. Obviamente habíamos elegido España principalmente
me puse a ver cuáles eran los requisitos para hacer la residencia en otros países, porque yo ya había averiguado todo de España obviamente, pero cada país es diferente. Y en nuestro caso mi marido tiene pasaporte italiano y yo no. Nosotros estamos casados legalmente, que eso obviamente me permitía a mí trabajar y residir de manera legal en Europa, o al menos en la Unión Europea, pero cada país tiene sus requisitos diferentes. Así que en ese momento se me ocurrió pensar en Reino Unido, que obviamente, repito, no teníamos un inglés perfecto, pero no íbamos a necesitar un tercer idioma, o sea, con el inglés íbamos a estar bien. Pero ¿qué pasa? En 2020, a fines de 2020, se efectuaba el Brexit, que era la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, por lo que yo había averiguado, si uno quería ir a vivir y trabajar en Reino Unido sin necesitar una visa, es decir, solo con pasaporte europeo, tenía que ser antes de fin de 2020. Entonces, y también lo que yo había averiguado de hacer mi residencia como pareja de un europeo era bastante sencillo, entonces nos cerró por todos lados, digamos. Una vez que habíamos decidido que era Reino Unido, después nos pusimos a pensar, bueno, Reino Unido es grande, o sea, ¿dónde? Y acá hay como dos grandes grupos. La gente que, por ejemplo, no se imagina viviendo en otro lugar que no sea Londres, y la gente que opina que Reino Unido es mucho más que solo Londres. Pero bueno, nuestro razonamiento fue, Londres es una ciudad grande, se supone que es donde más trabajo va a haber. Pero bueno, también éramos conscientes de que estábamos yéndonos a una de las ciudades más caras de Europa. Pero bueno, esa fue la decisión, y obviamente como nos corría el tema del Brexit, no podíamos aplazar nuestra emigración, porque obviamente nuestras familias y amigos nos decían por qué no esperan al año siguiente a que se calme un poco el tema de la pandemia. Y nosotros dijimos, no, nos vamos a ir igual. Así que bueno, hicimos ahí un cambiazo de pasajes y demás, y a fines de octubre de 2020 arribamos a Londres con todos los miedos habidos y por haber, no solo por el idioma, sino porque era la primera vez de ambos en Europa, una cultura totalmente diferente, o sea, fue duro, no lo voy a negar. Y bueno, al mes y algo de llegar anuncian full lockdown, que básicamente se cerraba todo otra vez, o sea, los supermercados creo que seguían abiertos, pero restaurantes, locales de ropa y demás, todo cerrado. Por ende, el trabajo empezaba a disminuir otra vez. Cuando llegamos a diciembre 2020 más o menos, nos dimos cuenta de que por el momento no parecía que las cosas fueran a abrir otra vez. Y se nos estaban acabando los ahorros, o sea, imagínense que desde fines de octubre que llegamos hasta fines de diciembre, solo mi pareja había podido trabajar así eventual, creo que fue 2 o 3 días en un lugar que lo necesitaban, que era así, como digo, cuando lo necesitaban. Entonces se nos estaban acabando los ahorros. Justo antes de que terminara el año, conocimos a una pareja de argentinos que nos comentó algo sobre los voluntariados o algo así. Yo no tenía mucha idea, sinceramente, pensé que era algo más de América Latina, sinceramente, lo de los voluntariados. Pero bueno, se ve que en Europa también funcionaban, y a ver, hoy viéndolo con el diario del lunes, les puedo decir que fue la mejor decisión que tomamos, pero en ese momento yo no quería saber nada.
yo era una persona muy estructurada y, o sea, mi pensamiento era yo me voy a Argentina, a Londres y de ahí me quedo, o sea, yo voy, me establezco, busco trabajo y listo, o sea, ¿qué me venís a hablar de voluntariados? O sea, no. Pero bueno, mi marido es un poco más racional en ese sentido, no tan visceral como yo, y la realidad es que no nos quedaban muchas opciones porque a Argentina no íbamos a volver. Así que bueno, nos inscribimos en una de esas páginas para hacer voluntariados y nos surgió uno bastante rápido, que era en una ciudad al suroeste, si no me equivoco, de Inglaterra, que se llama Ash. Sí, Ash, o sea, es un pueblito de 5 cuadras, es muy chiquito, que era una casa gigante barra granja, en donde vivía una familia que, bueno, necesitaba ayuda con las tareas de la casa, con alimentar a los animales, hacer tareas de jardinería, pintura y demás. Yo obviamente cero experiencia de esto, pero fui con toda la predisposición, por más que no estaba muy emocionada con la idea. Así que los primeros días de enero nos fuimos para allá, estuvimos un mes y algo más o menos, porque ese era el tiempo que la familia nos necesitaba. Y en Reino Unido al menos los locales, restaurantes y demás todavía seguían cerrados para cuando terminamos el voluntariado. Voy a hacer otro video igual contando mi experiencia haciéndolo porque tengo varias anécdotas, o sea, fue épico. Pero yo creo que si sobreviví a eso, sobrevivo a cualquier cosa. Entonces cuando estábamos por terminar este voluntariado, nos contactaron de otro en el lago Ness, en Escocia, para ir a hacerlo, pero digamos que entre un voluntariado y el otro teníamos como varios días sin hacer nada. No queríamos volver a Londres porque iba a ser lo mismo, o sea, iba a ser seguir gastando nuestros ahorros en la ciudad, en una ciudad tan cara. Entonces, ya me acuerdo, perdón porque ahora se me viene a la memoria, entre un voluntariado y el otro, que era en el lago Ness, nos escribieron de otro. Entonces dijimos, bueno, terminamos el primer voluntariado, nos vamos al segundo y después nos vamos al del lago Ness, que yo moría por conocer Escocia, así que estaba muy emocionada y medio que ya había vivido la experiencia de voluntariado, entonces no me molestaba, o sea, lo que tuviera que hacer como que ya me había sacado la vergüenza, el miedo, todo, o sea, full predispuesta. Bueno, esto tampoco me voy a explayar mucho porque lo voy a contar en otro video. Este segundo voluntariado que nos salió, así como llegamos a la hora creo que nos estábamos yendo, o sea, fue un horror, pero bueno, voy a contarlo después. Así que bueno, después de eso, ¿qué pasó? Como se nos cayó el plan de este segundo voluntariado, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, a Londres no queremos volver, pero no tenemos dónde ir, básicamente. Por suerte unos amigos argentinos, otros nos bancaron unos días en su casa hasta que decidamos qué hacer, porque todavía nos quedaban como 2 semanas libres antes de ir al voluntariado del lago Ness. Entonces mi marido me dijo, bueno, no volvamos a Londres, de última vayámonos ya para Escocia, cosa de irnos acercando o estar al menos en el mismo país hasta que sea la fecha para ir al voluntariado del lago Ness. Bueno, en ese momento estas son, no voy a decir cosas del destino porque yo no creo en el destino, pero son cosas que realmente, no sé, tenían que pasar así, la verdad no sé. Empezamos a averiguar trenes o a Glasgow o Edimburgo, que son como las 2 ciudades más importantes de Escocia. Bueno, cuestión que en ese momento el tren de hacia Edimburgo era mucho más barato que el de Glasgow, así que nos fuimos para Edimburgo.
ciudad no nos pasó de maravillarnos tanto como con Edimburgo, así que desistimos del voluntariado. En ese momento, por suerte, las cosas ya se empezaban a abrir de nuevo, así que nos quedamos ahí, buscamos trabajo, en principio de lo que sea, porque todavía no nos sentíamos obviamente súper cómodos con el idioma, entonces buscamos trabajos random, para así decirlo. Y bueno, así surgió todo el 2021. Después, casi a fines de 2021, decidimos hacer un viaje por toda Europa, que lo teníamos planeado como de duración de 3 meses más o menos. Y al final estuvimos un mes más o menos, porque a fines de 2021 volvían a cerrar las fronteras de algunos países y todo, y teníamos miedo de quedarnos varados en cualquier lugar. Así que decidimos volver en diciembre de 2021 a Edimburgo. Ahí en ese entonces mi esposo estaba con bastante crisis existencial,
el invierno es bastante crudo, obviamente por el frío, que igual nosotros no lo sufrimos tanto, pero más que nada la oscuridad, que a las 3 de la tarde ya es de noche, entonces te incita, ¿no? Como a no querer hacer nada y te deprime. Esa es una realidad. Y ay, a mi marido se le ocurrió la idea de decir, bueno, capaz nuestra experiencia acá en Edimburgo está llegando a su fin. Estamos cerrando este ciclo y quizás ahora sí, que no sé, tenemos ahorros y demás, podemos irnos a España finalmente. Yo, siendo sincera, no lo había analizado, pero tampoco me molestaba, o sea, no me molestaba ni quedarme en Edimburgo ni irme a España. Siento que bien yo mentalmente, entonces cualquier cosa iba a estar bien para mí. Así que antes de tomar decisiones apresuradas, que creo que fue un poco lo que hicimos al principio en nuestra primera emigración, obviamente con desconocimiento, fue darnos el tiempo suficiente. Así que aprovechamos todo el 2023 para ahorrar y para irnos, digamos, bien establecidos a España. Así que en diciembre 2023, o sea, hace 7 meses, armamos nuestras valijas y nos mudamos a Valencia. Yo tenía la ventaja de que como mi trabajo era remoto, podía seguir trabajando desde allá, así que digamos que si bien teníamos ahorros, mi ingreso iba a seguir estando. Bueno, la realidad es que acá voy a hacer, creo que me voy a explayar un poco más. Es un tema que yo hablé en mi TikTok y que generó controversia. Igual no me interesa, o sea, no me importa porque es mi experiencia y cada uno hace la suya. Yo creo que tuvimos demasiadas expectativas yéndonos a España y siento que hay un montón de cosas que nosotros capaz no teníamos en Edimburgo y que pensamos que llegando a España se iban a resolver todas esas cosas, o sea que todos nuestros problemas se iban a solucionar y no fue así. La realidad es que no, ni siquiera hablo de tema salarial, de tema económico, no, porque ambos, mi esposo y yo, tenemos el pensamiento de que estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, siempre nos va a ir bien. A mí no me importaba, o sea, yo no escucho el resto, no me importaba que me dijeran que en España lo típico, que no hay trabajo, que te pagan mal, etcétera, etcétera. Cada uno hace su experiencia y eso se vio reflejado porque mi esposo consiguió trabajo a la semana de mandar currículum en un lugar cerca de donde vivíamos, de lunes a viernes, con contrato indefinido, le pagaban bien, etcétera, etcétera. Entonces no fue por ese tema, pero sí, sinceramente, hubo cosas que a lo mejor nos hacían acordar un poco a Argentina. Y sí, siento que fueron cosas a nivel España que tal vez no nos gustaban. No tuvimos tampoco buena experiencia en el edificio donde vivíamos, que bueno, digamos que eso obviamente se soluciona mudándose, pero no sé, era un edificio muy ruidoso, demasiado, y nosotros estábamos acostumbrados a vivir en silencio. Entonces eso fue algo que nos impactó, nos chocó bastante apenas llegamos. Y con varias personas que he hablado alrededor de España, a todos les pasa lo mismo, que suelen vivir en un ambiente ruidoso. Pero digamos que están acostumbrados, nosotros no estábamos acostumbrados, y cuando llegamos y empezamos a ver este alboroto y tanto ruido, nos dimos cuenta qué importante que era para nosotros el silencio. Entonces ese fue uno de los factores que nos empezó a pesar bastante. Y bueno, como digo, había cosas más burocráticas, si se quiere, que nos hacían acordar demasiado a Argentina. Y
yo soy orgullosamente argentina, pero por algo también me fui de mi país, porque había cosas que no iban conmigo y no me convencían, y siento que en cierto punto España nos hacía acordar mucho a Argentina. Entonces nada, como digo, el factor del ruido para nosotros fue súper importante. También, al menos con la gente que solíamos tratar, no sé, nos parecían como medio mala onda, para así decirlo. No sé, obviamente no voy a generalizar, yo sé que no es en España, o sea, no es en toda España así, pero la realidad es que no nos sentíamos a gusto, sinceramente. Es una ciudad linda, Valencia, pero no, en ningún momento la sentí mi hogar, digamos. Y como dije antes, había un montón de cosas que nosotros a lo mejor pensábamos que yendo a España se iban a resolver, como no sé, tener más vida social o lo que sea. Y la realidad es que nos encontramos en un momento y nos dimos cuenta de que estábamos teniendo exactamente las mismas rutinas que teníamos en Edimburgo, pero en España. Entonces había cosas que no iban a cambiar, y es simplemente eso. O sea, a lo mejor no tiene tanta explicación, pero no nos sentimos a gusto, y eso que en nuestro mismo idioma, está lleno de argentinos. La comida es espectacular, está lleno de lugares de comida argentina. O sea, la realidad es que es muy parecido a nuestro país, pero no sé, se ve que nos dimos cuenta de que por más que eso es lo que elija la mayoría de argentinos cuando se va de Argentina, a lo mejor no era para nosotros. Pero bueno, hoy viéndolo a la distancia, obviamente no quiero decir que fue una pérdida de tiempo, porque no, porque lo teníamos que vivir. O sea, una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es vivir ahí. O sea, sí o sí teníamos que ver y descubrir cómo era vivir ahí, porque si no, nunca lo íbamos a saber. O sea, piensen que desde 2020 veníamos con la idea de vivir en España, y bueno, ahora por fin nos sacábamos las ganas. Pero ya les digo, al mes y algo, a los 2 meses de llegar a España, por más que la gente me decía, date tiempo, que recién llegás, que no sé qué, no lo sentíamos. O sea, yo siento que es o lo sentís o no lo sentís, no depende del tiempo, y simplemente no lo sentimos, no nos hallábamos. Y como había cosas que quizás a nivel España no nos cerraban tanto, tampoco quisimos probar en otra ciudad, porque no es que era solo el problema de Valencia, era España en general. Así como conozco gente que se ha ido de Reino Unido o Alemania o los países nórdicos, que se va a vivir a España y está feliz de la vida y está perfecto. Nosotros probamos y no nos gustó. Así que bueno, tuvimos ahí unas idas y vueltas de ver qué hacíamos cuando decimos que no nos queríamos quedar en España. Obviamente ahora lo estoy contando con liviandad, pero lloré un montón por esto que comentaba, que yo pensé que España iba a ser mi lugar en el mundo, que me iba a sentir como pez en el agua, que iba a estar feliz y demás. Y hay un montón de cosas que no sucedieron. Entonces nada, no es que lo sentía como un fracaso, pero también pensaba, digo, toda la mudanza que hicimos y la movida, para querer irnos básicamente. Así que bueno, decidimos volver para Edimburgo, así que estoy nuevamente acá por tercera vez. Por supuesto que antes de dejar Valencia hicimos lista de pros y contras de ambos países, de España y de Escocia. Obviamente que Escocia tiene cosas que no nos gustan, o sea, por algo decidimos irnos en su momento, pero poniendo en la balanza las cosas que no nos gustan de Escocia,
ejemplo, ¿qué es lo que más nos pesa de Escocia? El clima. Bueno, perfecto. Ahora vamos a tener que tomar este tema de otra manera, porque el clima no va a cambiar. O sea, el clima va a ser, se va a ser siempre el mismo. Entonces, bueno, tomarlo con otra actitud. Así que la moraleja de todo esto es que les recomiendo que si están pensando en emigrar, vivan su experiencia. Yo creo que no es para todos, o sea, conozco mucha gente que ha estado en Europa un tiempo y después se vuelve a su país porque o no lo soporta o no sé, extraña mucho o lo que sea. Creo que cada persona hace su experiencia y es sumamente necesario que cada uno lo viva sin escuchar demasiado al